dice nuestra productora Cami Bello. Gracias a la vida que me ha dado tanto, había puesto el propio Jorge Díaz. Bueno, y allí también poniendo el link de la canción de Violeta Parra. No supimos interpretarlo a tiempo, ¿eh? Era una pista, pero nos faltaba información. Exacto, en ese momento era un adelanto, una pista, un tuit ahí como misterioso, pero claro, no, obviamente en ese momento creo que nadie se imaginó que podía después venirse esta renuncia de Jorge Díaz, que sorprendió completamente no solo al sistema, no solo a la Fiscalía, sino también al sistema político en general, que bueno, que ya ayer generó repercusiones, reacciones, comentarios, balances. Pero el principal balance lo hizo el propio Jorge Díaz, ¿no? Ayer, hablando de los logros que había tenido en su cargo, de la gestión que había desarrollado, de la modernización de la Fiscalía, que pasó a ser autónoma y que además, bueno, Jorge Díaz, todos sabemos, cumplió un rol fundamental en lo que fue la reforma del Código del Proceso Penal, pasando ahora al sistema acusatorio en el que el fiscal es el principal protagonista, ¿no?, de todas las investigaciones, de los juicios. Y bueno, a eso se refirió principalmente también el fiscal de Corte ayer en esta conferencia de prensa en la que repasó también su gestión, dijo que se quería dedicar ahora al sector privado. Y bueno, y su lugar será ocupado de forma interina, lo decíamos recién en los adelantos, por el fiscal adjunto Juan Gómez, que es muy amigo de Díaz. Ayer destacó además también su trayectoria. En abril se podría designar al reemplazo de Díaz si es que no queda en el cargo Juan Gómez. O sea, si no se vota otra opción en el Senado, seguiría adelante Juan Gómez. Se lo notaba bastante mucha emoción, emocionado, ¿no? Sí, a Díaz ayer en esta conferencia. La noticia la anunció el propio Jorge Díaz en esta conferencia de prensa, luego de haberse reunido, según confirmó, con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en un encuentro que duró más de una hora, un encuentro que él había solicitado hacía tiempo en la residencia de Suárez. En el encuentro finalmente le transmitió su decisión y hablaron sobre las principales inquietudes de la Fiscalía, según dijo Díaz, que bueno, posteriormente brindó esta conferencia en la que confirmó que había terminado un ciclo para él, que la decisión, dijo, la tenía tomada desde el año pasado, pero que decidió mantenerse en su cargo por lealtad institucional. Podía continuar hasta abril del año que viene, cuando se cumplían 10 años, él asumió en 2012. Y bueno, y finalmente contó que quiere alejarse ahora del cargo y dedicarse a la actividad privada. Él es docente de la UDE y dijo que tiene algún otro proyecto privado, que obviamente no adelantó, pero que ahora tiene otras posibilidades que lo entusiasman y que, bueno, que ha cumplido un ciclo en su carrera como servidor público. Vamos a repasar parte de lo que decía al principio de la conferencia Jorge Díaz. Esta decisión estaba tomada desde el año pasado, fines del año pasado, la iba a comunicar a fines del año pasado. En ese momento renunciar había sido un acto de deslealtad institucional, porque en definitiva no había fiscal adjunto y no podíamos tener alguien que realizara la transición. Hoy la Fiscalía tiene a mi querido colega y amigo el doctor Gómez en la Fiscalía Adjunta, que está pronto y preparado para realizar esta transición hasta que el sistema político designe un o una fiscal titular. Y por tanto, hoy puedo tomar esa decisión con la más absoluta tranquilidad. El ciclo está cumplido, las tareas asignadas han sido cumplidas y en definitiva es hora de cerrar este ciclo. Ahí sí que se lo veía visiblemente emocionado antes de empezar a hablar, cuando recibió esos aplausos. Y ahí en la primera fila estaba justamente Juan Gómez, que va a ser el fiscal que va a quedar en su lugar, un hombre con vastísima experiencia en materia judicial. Díaz trabajó 26 años en la actividad pública, asumió como fiscal general de la Nación el día 17 de abril del año 2012 por una decisión unánime del Parlamento. Esta gestión, como decía Nacho hace un rato, se caracterizó por la conversión de la Fiscalía en un ente autónomo, también por la modernización del Código del Proceso Penal, un hecho que le costó
unos cuantos dolores de cabeza porque fue una negociación muy ardua y muy trancada y muy cuestionada por parte de los involucrados, otros no, otros lo acompañaron en este proceso. Decía en su última conferencia, y de esto hablaba, los hechos porfiados ellos destruyeron el relato y las críticas que había recibido, decía Díaz, que decían que se ataba de manos a la policía, decía, bueno, eso de ninguna manera fue así. En su gestión, además, se creó la unidad de víctimas, se instaló un sistema informático que vincula los datos de la Fiscalía con el Poder Judicial y también con el Ministerio del Interior. O sea, a quien le interese profundizar un poco en lo que ha sido la vida del ahora ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, recomiendo una entrevista que le hicieron justamente este fin de semana en el programa Abran Cancha del Sol, una extensa entrevista a Díaz que tiene varios detalles de lo que ha sido su vida pública y privada también. Pero bueno, además de la conferencia, Díaz envió una carta a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en la que reconoció los logros de los últimos años, o lo que él entiende que son los hitos de su gestión. En el documento escribió que hoy puede afirmar que la reforma procesal penal que se soñó un día se pudo concretar y funciona. También dijo estar orgulloso del equipo con el que trabajó en la última década y destacó su intención de salir a pelear a la cancha todos los días. También escribió que es una tarea que es difícil, ingrata, porque cuando se trabaja en la investigación y la persecución criminal muchas veces se generan descontentos porque la respuesta dada es la respuesta posible y a veces la respuesta posible no es la respuesta esperada, escribió en esa carta. Sí, la decisión de renunciar y sobre todo el anuncio de que va a dedicarse a la esfera privada provocaron sorpresa porque el nombre de Díaz también sonaba como posible integrante de la Suprema Corte de Justicia y recordemos que antes de ser fiscal general fue juez, ¿no? Muchos años. Crimen organizado, además fue uno de los primeros jueces de crimen organizado. Exacto, sí. Si había y por la edad que tiene, tenía un margen para volver a la función pública en otro... Al Poder Judicial y dejar la Exactamente, Fiscalía. pero según anunció va a dedicarse a la esfera privada. A su vez, el anuncio de su renuncia provocó que varios importantes políticos enseguida se manifestaran en las redes sociales. Hubo un gran apoyo de políticos del Frente Amplio. Por ejemplo, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, habló del profesionalismo del fiscal general y dijo que fue un gran protagonista de la institucionalidad republicana. También se manifestó con elogios hacia Díaz, la ex candidata a vicepresidenta Graciela Villar, que destacó su gestión ejemplar, ya que dijo llevó a cabo una reforma profunda del sistema penal que puso por encima de todo a los derechos humanos, según escribió en Twitter Villar. Del otro lado, la mayoría o muchos de los integrantes o referentes de la coalición en el gobierno no se manifestaron, hubo silencio. Uno de los que sí habló fue el diputado y ex fiscal Gustavo Zubía, diputado del Partido Colorado, quien dijo que, escribió, termina un periodo de muchos desencuentros, de múltiples accionamientos de los fiscales en defensa de sus derechos, de sumarios a varios compañeros, de juicios ganados en contencioso en recuerdo a Susana Rivadavia, de condenados sin juicio según Zaffaroni. Duro. Esto fue lo que dijo Zubía, que estuvo enfrentado con Jorge Díaz muchas veces. Otros que se manifestaron con satisfacción por la renuncia de Díaz fueron voceros de Cabildo Abierto. Recordemos que Cabildo Abierto había pedido varias veces la renuncia del fiscal general. Por ejemplo, el diputado Eduardo Luz definió la salida de Díaz como una buena noticia en declaraciones que hizo a Montevideo Portal. El año pasado, él y otros integrantes de Cabildo habían pedido la renuncia. Recordemos, una de las cosas que más había enfrentado a Cabildo con el fiscal había sido el pedido de procesamiento de Manini Ríos por el caso del ocultamiento del Tribunal de Honor de José Nino Gavazo. Sí, bueno, y también la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad y el accionar de... También. Todo eso había generado cuestionamientos, sí, claro. Bueno, un fiscal de la Nación, un fiscal de corte que, como que generaba eso, ¿no? Del ámbito político, muchos apoyos, pero también algunos encontronazos fuertes y algunos cuestionamientos. Sí tuvo en el gobierno pasado
mucho apoyo, mucho espaldarazo del Frente Amplio, ¿no? Del ex gobierno. Y en la actualidad, ahora, como estamos viendo, varios integrantes de la coalición no emitieron por ahora opinión sobre la gestión de Díaz. Yo escuché al senador Gustavo Penades más temprano en Radio Sarandí, en declaraciones que decía que había cumplido con lo que fue un fiscal que cumplió con los objetivos, con su rol, y que apostaban ahora a lograr en una negociación en el Parlamento definir el nombre de su sucesor. Eso se verá a ver cómo se lleva adelante de ahora en más, porque claro, recordemos que tiene que darse una mayoría especial, lo decía al inicio, de 3/5 en el Senado para nombrar a un nuevo fiscal general de la Nación, que tiene que ser además, en todo caso también propuesto o avalado por el Poder Ejecutivo, pero tiene que tener la aprobación del Parlamento. Y quizás no ocurra, ¿no? Porque ahora también está todo bastante fragmentado, bastante dividido, y puede mantenerse en el cargo Juan Gómez. ¿Ibas a decir algo, Nico? No, a propósito, vos decías que tuvo el espaldarazo del gobierno anterior. También es verdad que tuvo diferencias, por ejemplo, con lo que fue la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Eso lo llevó a una discusión por momentos pública, por momentos privada, con el Ministerio de Eduardo Bonomi, que cuando aumentaron las cifras de los delitos, desde el Ministerio del Interior se hablaba del factor noviembre, se ponía la mirada sobre el nuevo Código del Proceso Penal, y Díaz decía que había que darle tiempo, que eso se iba a ajustar, que no debía estar en discusión la nueva filosofía del nuevo código, y bueno, y esa fue una de las cosas que reivindicó ayer, en tanto entendía que el tiempo le terminó dando la razón. Claro, sí, no hizo referencias directas a las críticas, pero sí se refirió a que habían actores del ámbito político que cuestionaban la reforma del proceso penal. También destacó como uno de los objetivos logrados ayer Díaz el nuevo estatuto de los fiscales y el tema de las designaciones por oposición y mérito, o sea, no designaciones directas de nuevos fiscales. En fin, hizo un balance muy positivo él de lo que fue la renovación de la Fiscalía. Y bueno, y además, como escuchábamos recién, se refirió a quien ahora queda en el cargo, que es Juan Gómez, que era el fiscal general adjunto, quien tiene una larga trayectoria también en el servicio público. En 44 años de carrera estuvo al frente de crimen organizado y fue fiscal de homicidios, cargo que dejó en marzo para ser fiscal adjunto, como mencionaba. Es reconocido por haber sido además el presidente de la Asociación de Fiscales y representar a los fiscales del interior. En su última entrevista, aquí en nuestro programa el 2 de diciembre, contó que tenía muchos sueños por cumplir y que el cargo de fiscal adjunto no estaba en sus planes. También reconoció que no pensaba asumir como fiscal general de la Nación, entre otras cosas, porque estaba en el final de su carrera. Bueno, ahora finalmente termina asumiendo ese cargo, aunque sea de manera transitoria por ahora. Vamos a repasar lo que decía en aquel momento Juan Gómez. Ya que ahora su sueño es ser fiscal de corte, podría decirse. No, eventualmente. No, yo nunca soñé más allá de mis capacidades. Pero esto demostraría que tiene capacidades. No tengo ni esos. Además, hay una cuestión de edad. El fiscal de corte, tal como está, normalmente es designado por 10 años. Yo cumplí 65 años en junio de este año. Es decir, estoy en los últimos tiempos de mi ejercicio profesional. Bueno, Juan Gómez es, sin dudas, un hombre muy respetado, ¿no? Si algo le sobra es capacidad. ¿no? Capacidad seguro tiene, duda. pero además también tiene mucho respaldo. Es un profesional muy respetado, con una trayectoria muy destacada, y podría permanecer en el cargo hasta junio de 2025, si es que no se designa a otro fiscal de corte, cuando cumpla 70 años, que es el límite de edad, como él mismo mencionaba en esa entrevista aquí en Desayunos el año pasado. Capacidad y ganas de trabajar, porque trabaja y trabaja. No, Trabaja. Estaba él solo como fiscal de homicidios, agarrando todo lo que aparecía todos los días. La verdad que sí trabaja. Me hizo acordar, Nico, con esto de las discusiones entre Bonomi y el fiscal Díaz, cuando Díaz le dijo aquella frase famosa a Bonomi, zapatero a tus zapatos, cuando hubo un entredicho ahí por el tema del Código de Proceso. Pero seguimos hablando de este tema porque, como recién decíamos, el fiscal renunció un poco antes de tiempo, se esperaba que fuera a principios del año que viene, cuando se cumplieran estos 10 años. Y para hablar un poco de este tema, para ver cómo sigue la cosa y cómo lo han tomado, vamos a hablar ya mismo con William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, a quien le damos ya los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día, bienvenido. Buen día. Rosa, ¿cómo tomaron esta renuncia? ¿Se la veían venir de alguna forma? ¿Sabían que podía llegar antes de tiempo?
Por sorpresa lo tomamos. No, evidentemente no estábamos al tanto de esto que esto podía suceder. Sí estaba en el horizonte la designación de un nuevo fiscal de corte, porque obviamente el límite del mandato del doctor Díaz estaba próximo a llegar a su fin, y nosotros ya estábamos teniendo conversaciones, incluso con el sistema político, para transmitirle la impresión de la Asociación de Fiscales respecto de cuál sería el perfil que tendría que reunir el futuro fiscal de corte, o sea que era un tema que estaba en agenda, pero no esperábamos que en este momento iba a suceder la renuncia del doctor Díaz. ¿Y cuál sería ese perfil, perdón, para el próximo fiscal de corte? Nosotros lo que consensuamos dentro de la asociación es reivindicar que el próximo fiscal de corte sea un fiscal de carrera. Cuando digo fiscal de carrera, estamos refiriéndonos a ciertas aptitudes o una idoneidad que tiene que ver con un conocimiento de la institución, por haber trabajado dentro de la institución, por haber padecido todo esto que ha traído el nuevo código, por tener un diagnóstico de cuáles son las deficiencias, los problemas que tiene en la tarea de la Fiscalía y cuáles son las posibles soluciones que pueden aparecer. Entonces ese diagnóstico, evidentemente una persona que esté en el métier, que conozca las circunstancias, la va a poder tener. Por eso reivindicamos que el próximo fiscal de corte sea un fiscal de carrera. Rosa, pero eso es una crítica en definitiva a lo que fue la propia designación de la ahora ex fiscal Jorge Díaz, porque es sabido, él no era un fiscal de carrera, de hecho era juez de crimen organizado y así se inició su proceso en fiscalía. Esto es una foto de 2021 con 4 años del nuevo código en funcionamiento. En esta foto nosotros entendemos que el rol de la Fiscalía es muy particular hoy día a partir de las responsabilidades y las competencias que el nuevo código le asignó a los fiscales. Entonces, en esas particularidades es que hoy día es sumamente primordial, al modo de ver de la Asociación de Fiscales, que el cargo de fiscal de corte esté designado en una persona que esté en la institución, que tenga conocimiento, experiencia en el ejercicio del rol. O sea, ¿ustedes preferirían que no sea un juez que pase a la Fiscalía, que sea un representante del Poder Judicial que pase a la Fiscalía como pasó con Jorge Díaz? En ese caso sí se aplicaría, por ejemplo, una persona idónea sería Juan Gómez para ustedes. Nosotros, claro, lo que nosotros estamos diciendo es que evidentemente no es en detrimento de ninguna persona ni de las capacidades que puede tener una persona técnicas a este respecto. Pero es evidente que esas capacidades técnicas hoy están más acotadas a lo que es un rol. Y nosotros también, respecto de esto, de cuál sería la persona ideal, nosotros entendemos que es una evaluación. El cargo de fiscal de corte tiene que profesionalizarse. Cuando nosotros decimos esto, estamos haciendo hincapié en que debe evaluarse las condiciones técnicas y las capacidades de gestión que tiene que tener una persona para estar al frente de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, no vamos a decir que ningún nombre es capaz, porque entendemos que el sistema político tiene que hacer una evaluación dentro de aquellas personas que puedan concursar para el cargo de fiscal de corte, por decirlo de alguna forma, y elegir a la persona más idónea. En una visión profesional del cargo de fiscal de corte, ¿verdad? Rosa, sí, dale, Leo. No, recién leíamos un tuit del ex fiscal justamente y diputado Subía del Partido Colorado, en el cual él hacía en ese tuit un raconto de lo que fue el periodo de Díaz al frente de la Fiscalía General y decía que fue un periodo de múltiples accionamientos de fiscales en defensa de sus derechos, de sumarios a varios compañeros, de juicios ganados en lo contencioso, de condenados sin juicio. Para la visión de la Asociación de Fiscales es esa, ¿fue un periodo de esa confrontación entre fiscales y el fiscal general? Yo, obviamente, esas palabras corren por cuenta del diputado Subía. Respecto de lo que es la historia de la Asociación de Fiscales en estos 10 años de mandato del doctor Díaz,
hay una situación clara que se da a partir del año 2017, noviembre de 2017, en cuanto a el advenimiento del nuevo código. Ahí lo que se generó es, nosotros desde la Asociación de Fiscales siempre estuvimos a favor del nuevo código, o sea, hay una coincidencia con lo llevado adelante por el doctor Díaz. Estuvimos a favor de la autonomía, de más autonomía de la Fiscalía, ahí hay una coincidencia con el doctor Díaz. Lo que estuvimos, manifestamos nuestras discrepancias, fuertes discrepancias que llevó a un conflicto laboral, es respecto a la implementación del nuevo código dentro de la Fiscalía. Y ahí sí hubieron accionamientos por parte de la Asociación de Fiscales en defensa de los derechos de los fiscales, por lo que entendimos fue una implementación deficitaria que terminó redundando en una sobrecarga terrible para los fiscales que cargaron en sus hombros la reforma procesal. Esa fue la situación, eso no es una opinión que estoy dando, sino un repaso histórico de lo que sucedió. Pero en líneas generales, o sea, la gestión de Jorge Díaz al frente de la Fiscalía General de la Nación, en medio de la reforma del Código del Proceso Penal y con todas las nuevas, digamos, modalidades que se llevaron adelante con la sobrecarga, o sea, con el mayor protagonismo que pasaron a tener los fiscales ahora con el nuevo Código Acusatorio, ¿ustedes hacen un balance positivo de lo que fue la gestión de Díaz, como él mismo lo hizo ayer, o para ustedes hubo errores o hubo situaciones que generaron mayores conflictos a la interna de la Fiscalía? Para el doctor Díaz era fácil ayer hacer un balance porque él estaba pensando, ya razonando esta decisión. A nosotros nos tomó por sorpresa, a nosotros ni siquiera, o sea, yo en este momento no podría dar una opinión al respecto porque ni siquiera hemos tenido una reunión en comisión directiva dentro de la Asociación de Fiscales para hacer ese balance. Entonces yo como representante gremial no puedo aventurar un balance que sería una visión personal porque no estaría englobando el parecer del conjunto de los fiscales. Simplemente lo que puedo decir es repasar la historia y dar los datos efectivos de lo que sucedió, de que hubo un paro, de que hubo un conflicto laboral que se terminó dirimiendo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces esos son datos históricos, yo prefiero referirme a datos históricos de lo que ocurrió durante la gestión del doctor Díaz y no aventurarme a hacer una opinión que va a ser personal respecto de si el balance es positivo, negativo o un balance neutro. Ahora, ese chirriar de la maquinaria de la Fiscalía que se dio cuando se instrumentó el nuevo Código del Proceso Penal, ¿se acomodó ahora o esa sobrecarga sigue estando? La realidad, lo que sucedió es que el foco tal vez pasó a otro ámbito. Nosotros íbamos con reivindicaciones permanentemente ante la Fiscalía General de la Nación y la respuesta que se nos daba es muchas veces no tenemos los recursos asignados para eso. Entonces nosotros las reivindicaciones, ante chocarnos siempre con la misma pared, las derivamos a otro ámbito, al ámbito del sistema político, al Parlamento, a conversar con las autoridades del Poder Ejecutivo, reclamando las reivindicaciones para lo que entendemos que nosotros que son las necesidades que tiene la Fiscalía para fortalecerse más dentro de este rol que tiene hoy día la Fiscalía, que es la persecución penal. Es un rol muy importante que se le asignó con el nuevo código y no hubieron los recursos ni la infraestructura necesaria para afrontar ese rol. Eso lo terminaron padeciendo los funcionarios. Entonces, para alivianar eso, evidentemente tiene que repensarse la infraestructura respecto de la provisión de los recursos necesarios para que la Fiscalía sea eficiente y eficaz en esa persecución penal. ¿Va a ser el primer tema del que hablen con Juan Gómez cuando tengan la primera reunión? Ya lo estamos hablando, siempre, o sea, quiero dar un dato de la realidad. Lo que sí ha sucedido es que últimamente las reuniones de bipartita, o sea, del gremio, con la jerarquía han sido con el doctor Juan Gómez. Obviamente, la respuesta es la misma también y acá quiero hacer una puntualización, es que el doctor Gómez, al comparecer a la comisión de rendición de cuentas, ha trasladado esas reivindicaciones, también como lo hacía Díaz, respecto de la necesidad de la provisión de recursos para que el funcionamiento de la Fiscalía sea el ideal. Entonces,
evidentemente hay temas, los temas que se debaten en las bipartitas son temas más menores, y los temas grandes se han llevado al lugar, al ámbito parlamentario, porque obviamente nosotros en el ámbito de la bipartita no hemos encontrado las respuestas debidas para las reivindicaciones que tenemos. ¿Por qué las reuniones eran con Gómez ahora, las últimas, y no con Díaz, perdón? Entiendo que, bueno, era parte de esta transición. Ahora con la foto, con el diario del lunes, pero obviamente no sabían puedo comprender que era parte de la transición, claro. Que era parte de esta transición, que las reuniones de bipartitas fueran con el doctor Gómez. También hay que señalar algo, sincerarnos respecto de esto. Nosotros desde la Asociación de Fiscales, cuando el doctor Gómez fue designado como fiscal adjunto de corte, como una estrategia dijimos, bueno, el doctor Gómez que sale de la cancha para ponerse de dirigente, entonces va a comprender con muchísimo más claridad lo que nosotros le estamos planteando, porque muchas de las cosas que nosotros vamos a plantear son cuestiones que él las ha padecido, por decir de alguna forma, por estar trabajando en la cancha del nuevo código, o sea, por llevar adelante como era fiscal de homicidios. Entonces, en ese sentido nosotros, inclusive desde la asociación, pedimos para que en las conversaciones de bipartita estuviera la participación del doctor Gómez. Entonces, ahí se conjugaron estos dos elementos. Nosotros pedimos la participación de Gómez y a su vez estaba pensando en esta transición, y por eso las reuniones de bipartita fueron con el doctor Gómez. Un apunte que me queda sobre el perfil que debería tener el nuevo fiscal de cortes. Ustedes decían que se necesitaba que fuera de carrera dentro de Fiscalía, eso Gómez lo cumple. Ahora escuchábamos recién una entrevista que le hacíamos en diciembre y él decía que no se imaginaba en el cargo, entre otras cosas, porque un fiscal de corte podría estar hasta 10 años en ese cargo, y él, por un tema de edad, ya no cumpliría con ese requisito. ¿Para ustedes eso es importante, que el próximo fiscal de corte designado tenga un tiempo largo allí, o no es un factor que les resulte relevante? Nosotros lo que entendemos es que la Fiscalía tiene que tener una dirección, para ser un organismo fuerte tienen que estar claros cuál es la cabeza del organismo. Entonces, respecto del tiempo en el que estén en el mandato, ya es una decisión del sistema político. Nosotros lo que damos es una idea del perfil. O sea, lo damos humildemente, tampoco es algo que nosotros podamos exigir, sino que es un parecer como personas que estamos bajo la égida de quién es el fiscal de corte. Entonces, en este caso, la duración del mandato es una decisión del sistema político. Entonces, lo que sí vamos a pregonar es eso de que sea un fiscal de carrera. Por eso yo soy esquivo en decir, bueno, como ustedes están preguntando si el doctor Gómez podría ser ese fiscal de corte o no, porque en realidad nosotros insistimos en que no es una cuestión de nombre, sino que es una cuestión de perfil, de idoneidad, y si el sistema político entiende que el doctor Gómez lo reúne por 1 año, 2 años, 3 años, podría derivar en él esta responsabilidad de ser fiscal de corte, y si entiende que es otro de nuestros compañeros, lo tiene que hacer, aunque esos compañeros no puedan estar 10 años que dure el mandato. Obviamente la seguridad de la duración de los mandatos en cargos como los de fiscal de corte, que son cargos sensibles por la tarea sensible que lleva adelante la Fiscalía, cuanto mayor sea la duración es evidente que es mejor, pero obviamente son análisis que los tiene que hacer el sistema político, porque son cuestiones muy sensibles. Rosa, ¿tienen posición sobre la denuncia que hubo de que una fiscal aleccionó un testigo en un juicio? Bien, nosotros acá, respecto de qué posición tenemos sobre estas circunstancias, las posiciones las tiene que tener la institución. Y la institución, en cuanto a las directrices dadas por el fiscal de corte, no voy a hablar de un caso concreto actual, sino que prefiero hablar de cuando esta discusión nació otrora. Obviamente,
desde parte de la Fiscalía se ha dicho que hay estrategias de llevar adelante las investigaciones, la preparación de los juicios, y esas estrategias no son inventadas por la Fiscalía de Uruguay, sino que son estrategias que son evaluadas en base a lo que está en el derecho comparado. Esta posibilidad de entrevistarse con un testigo que va a ser un testigo clave en un juicio oral a futuro, tanto de la Fiscalía como de la defensa, está dada totalmente, es algo totalmente lícito. Obviamente cuando se utiliza el término aleccionar, ahí aparece la suspicacia. Creo que acá la evaluación que se tiene que hacer es una evaluación de cuál es la preparación del juicio oral que se hace respecto de ese testigo, de preguntarle, todos los fiscales que hemos tenido juicios orales, de alguna forma u otra lo hemos hecho porque no podemos aventurarnos a la incertidumbre de que en el juicio un testigo que nosotros tenemos como clave diga una cosa que no es y nos desayunemos inclusive nosotros en el medio del juicio que ese testigo no va a afirmar lo que nosotros entendemos que para nuestra teoría del caso iba a afirmar, porque se lo está diciendo el juez. Quien tiene que controlar eso es el juez. Quien va a controlar si el testigo es aleccionado, si el testigo es fehaciente, si el testigo es veraz, es el juez. Esto se da porque hay una situación que es muy particular en la actualidad, que algunos casos penales se han mediatizado, según entiendo yo. O sea, una cosa es la publicidad de los casos penales, o sea, que tome estado público de cómo se están dilucidando las investigaciones y los juicios penales, y otra cosa es que se mediatice. Cuando se mediatiza es cuando una de las partes, ya sea un fiscal o un abogado defensor, elige determinadas particularidades de los casos para exponerlo ante la opinión pública. Entonces dice, por ejemplo, el fiscal dice, el imputado está mintiendo abiertamente porque evidentemente es culpable, ahí está procurando el fiscal con un fragmento del caso tener una opinión desfavorable respecto del imputado en la opinión pública, cuando lo hace ante los medios. Y cuando un abogado defensor dice, el fiscal aleccionó a un testigo, en lo que está tratando de determinar ante la opinión pública que el fiscal está obrando de una forma indebida y que su cliente está siendo perjudicado en un juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos límites que se dan, porque una cosa es la publicidad, que es que la opinión pública tenga la posibilidad de conocer cómo se dirime un caso penal tal como si fuera un juez, o sea, desde un punto de vista imparcial, y otra cosa es que le lleguen a la opinión pública una visión de lo que es un caso penal contaminada por la visión de las partes, o sea, una visión parcializada por cómo ven las partes un caso penal. Son dos cosas diferentes que hay que tener en cuenta. Cuando se dice, una cosa es preparar un juicio oral, preparar un testigo, o sea, decirle, usted va a declarar, le voy a preguntar yo le voy a preguntar de forma directa, o sea, de forma abierta, el abogado defensor le va a preguntar de forma agresiva, y otra cosa es decir que se alecciona a un testigo. Okay. Ahí ya hay una cuestión que se está valorando de forma negativa la actividad del fiscal. Bien. Bien, William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Rosa. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta luego, que pasen bien. Bueno, vamos a avanzar en otros temas y ahora centrarnos en la rendición de